Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo el estudio de la biografía de Jesús. Estamos ahora en la parte de la vida de él después que murió y volvió a la vida y resucitó y tomó la deidad que había tenido antes de venir a la tierra. Jesús ahora es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el que Dios ha puesto sobre todo el universo, lo ha puesto sobre Dios, sobre nosotros. Estamos en el periodo, en el año 90, en el cual Diocleciano, el emperador romano, había determinado exterminar la iglesia cristiana porque era un estorbo para el país. El país tenía su economía basada en la esclavitud, y la esclavitud quiere decir que los esclavos no eran seres humanos normales, sino era una casta inferior, era tratado más o menos entre las personas y los animales, un estado intermedio, eran un objeto de trabajo. Y la iglesia cristiana enseñaba de que no hay diferencia entre esclavo ni libre, entre pobre ni rico, entre ignorante e intelectual, éramos todos iguales. Y eso era revolucionario. Y hoy día es lo mismo, A veces nosotros hacemos diferenciaciones en las clases sociales y a veces las clases sociales más altas no se quieren mezclar con las más bajas. E inclusive hay un problema cuando alguien de una clase alta, superior, algún muchacho, alguna chica se enamora de alguien social más pobre, hay un problema familiar. No entre el más pobre, sino entre la clase social más elevada. El ser humano por naturaleza es racista. Nos creemos mejores que los otros. A veces es de arriba para abajo y a veces es de abajo para arriba. A veces las clases sociales más pobres desprecian a las clases sociales más elevadas. Así que el ser humano por naturaleza es racista. Bueno, y había pasado eso en el Imperio Romano. La iglesia era enemigo del Estado. Entonces fue necesario esta carta del Apocalipsis, este libro, para una revelación que Dios le dio al apóstol Juan, que estaba preso en la isla de Patmos por causa de ser el jefe de los cristianos. Era el último de los apóstoles con vida. Todos los otros habían muerto de muerte no natural. El que no fue crucificado fue despellejado vivo, el que no fue lanceado, todos habían muerto de muerte no natural. El único que quedaba vivo era el apóstol Juan, y era el más chico de los apóstoles, en el año 90, y ya era viejito, y su lugar de residencia era Éfeso, una ciudad de Turquía, hoy día Turquía, en aquel entonces se llamaba Asia o Asia Menor. La mitad de Turquía del oeste era lo que era Asia Menor en aquel entonces, y ahí había un montón de iglesias cristianas. Y entonces la revelación que tuvo Juan de Jesús como el Rey de Reyes, el soberano, el que estaba vestido con vestidura de rey, también de sacerdote, y el que sus ojos pasean la tierra, el que tiene su lengua, habla lo justo, es penetrante como una espada de doble filo. Entonces él, estando en la isla de Patmos, tuvo una visión del Cristo de la gloria, del Jesús que está resucitado. Y Jesús le dijo, bueno, escribe. Dice que la voz de Jesús es como el estruendo de muchas aguas, como una cascada, una voz con autoridad, no es más el Cordero de Dios, que es humilde, manso, que puso su vida en expiación por el pecado, y hoy es justo como un cordero la comparación, porque cuando sacrifican al cordero no bala, no grita, no bala, porque y sabe que lo van a sacrificar y le salen lágrimas. Y bueno, lo mismo fue sacrificado Jesús, el justo por nosotros los injustos, para que Dios a nosotros los injustos nos mire como si fuéramos justos. Así que Dios nos libra de culpa de pecado y podemos andar agarrados de su mano. Hemos visto la carta o las recomendaciones que le dio a la iglesia de Éfeso, donde se reunía el apóstol Juan. Hemos visto los consejos que le da a la iglesia de Esmirna. Hemos visto a la iglesia de Pérgamo. Esas tres estaban paralelas al mar Egeo, mar Mediterráneo.
y después otras 4 más adentro, también paralelas a estas. Ya hemos visto la iglesia de Tiatira, y también hemos visto el otro día la iglesia de Sardis, y la iglesia de Sardis, que era una iglesia rica, de una estructura social holgada, de que ellos se creían que eran los únicos cristianos buenos, y sin embargo, cuando Jesús le dice a Juan, dice, esa iglesia es una iglesia muerta, aunque tenían unos cuantos que tenían vida, pero era una iglesia muerta, era una iglesia social, era un club. Y hoy vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Un poquito más al sur está la iglesia de Filadelfia. Y le dice en el capítulo 3, versículo 7, le dice Jesús a Juan que escriba, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. O sea, al pastor, al obispo de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero. Jesús es el santo, el de verdad, el verdadero. Él no anda con vueltas. El que tiene la llave del rey David. ¿Qué quiere decir el que tiene la llave del rey David? Quiere decir que él, en realidad, a Jesús le hubiera tocado ser rey cuando él vivía aquí en la tierra, del reino davídico. José era el primogénito directo del rey David, y por eso José no vivía en Belén ni en Jerusalén. Se fue al norte del país, se fue a vivir a Nazaret, porque si Herodes el Grande se entera de que José es el heredero directo de David, seguramente que iba al degüello, iba a ser decapitado. Y también por esa causa Jesús, en vez de quedarse en Nazaret, que era su lugar de nacimiento, también se fue a Nazaret. ¿Por qué se fueron a Nazaret? Porque en Nazaret había un rey que es el bueno, que no había problema con ese rey. Era también hijo de Herodes, pero era Herodes Antipa, que era más o menos, no era tan perverso como Arquelao, el otro, el que gobernaba en Judea. Dice, Jesús es el santo, el verdadero, el que tiene la llave del rey David, era el descendiente directo y es el reino que Dios va a establecer, que va a durar 1000 años, el reino de David. Lo comenzó David, en realidad lo comenzó Saúl, pero Saúl fracasó. Cuando alguien fracasa en el reino de Jesucristo, Dios lo desecha. Y a Saúl fue desechado y levantó en su lugar a David, y el reino que Jesús va a establecer es el reino de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, era un muchachito cuando Dios lo eligió, tendría unos 17 años, pero Jesús es el heredero directo, dice, es el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. O sea, un rey que tiene autoridad, que gobierna con justicia, que en el gobierno que él no hay soborno, no hay prebendas, a cada uno según sus hechos va a ser juzgado. Él como tiene que ser. Ojalá en los países hoy del día hubiera justicia, porque el problema que tenemos es que no hay justicia. Y donde no hay justicia, Dios a esa nación no la engrandece. Y le dice, versículo 8, yo sé todo lo que haces. O sea, le dice a la iglesia de Filadelfia, yo sé todo lo que haces. ¿Qué podemos hacer nosotros que Dios no sepa? Algunos cristianos hacen cosas a escondidas, creyendo que nadie se entera, pero ¿de dónde no vamos a esconder de su presencia? ¿De dónde? Dice el salmista, si me fuera a los cielos, allí estás tú. Si descendiera a lo profundo de las mares, allí estás tú. Si me fueren las alas del viento, allí estás tú. ¿A dónde huiremos de su presencia? Pensar que hay cristianos que piensan que huyen de su presencia haciendo cosas escondidas. No seamos cristianos de una sola pieza, no seamos cristianos de una doble personalidad. A veces actuamos como cristianos y a veces nos mimetizamos como no cristianos. El rey nuestro es el que cierra y nadie abre, y el que abre nadie cierra. Ese es Jesús, el rey de reyes, el señor de señores, el descendiente de David que va a establecer un reino con justicia. Y le dice a la iglesia de Filadelfia, yo sé todo lo que haces, yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar.
y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. O sea, era una iglesia que tenía virtudes, era una iglesia que tenía virtudes. No era una iglesia muy extrovertida, no era una iglesia muy exitista, era una iglesia, gente que amaba a Dios, que no tenía características como algunas iglesias tienen, muy avasallantes. Yo haré que los de la congregación de Satanás, ¿cuántas iglesias cristianas hoy día son congregación de Satanás? Los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Es decir, había una sinagoga ahí en la ciudad de Filadelfia que decían que eran judíos, pero que en realidad no eran. Dicen ser judíos, pero no lo son unos mentirosos. Acuérdense en que los judíos es el pueblo de Dios antes de la iglesia. Antes de establecer la iglesia en el siglo I, ya tiene 2000 años, estaba los judíos, o decir, los hebreos, porque no solamente era la tribu de Judá, sino también todas las otras tribus, que era la representación de Dios aquí en la tierra. Ahí en Filadelfia también tenía una sinagoga, pero ¿qué pasa? Era una sinagoga de Satanás, era una sinagoga que no hacía lo que Dios manda, no vivían como Dios quiere que vivan, entonces eran una manga de mentirosos. ¿Cuántos cristianos son una manga de mentirosos porque no representan a Cristo como deben hacerlo? Vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. O sea, que reconozcan que en realidad los cristianos que vivían en Filadelfia, aunque no tenían mucha fuerza, iban a reconocer que ellos eran los verdaderos, iban a reconocer. Y le dice el versículo 10, has cumplido mi mandamiento de ser constante. Una de las características que tenemos que tener los cristianos es ser constantes. ¿Cuántos cristianos hay que no son constantes? Que en un momento de emoción se entregan a Dios, pero no tienen continuidad. Una característica que Dios anhela y ama de una persona es ser constante. Esta iglesia era una iglesia constante, no tenía mucha fuerza, pero era constante. Has cumplido mi mandamiento de ser constante y por eso yo te protegeré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. O sea, acá hay una especie de profecía, que en el mundo entero iba a venir una ola de maldad, pero que el Señor protege a aquellos que le pertenecen a Él. Así que aquel que está agarrado de Jesús no tiene que tener miedo a nada ni a nadie, porque no le va a suceder nada que Dios no quiera. A esta iglesia le dice que iba a venir una ola de prueba, o sea, de dificultades, de adversidad, de guerra, qué sé yo, de cuánto, pero que ellos iban a ser protegidos, porque el Señor los iba a proteger. Y le dice a esa iglesia, vengo pronto. Y está escrito en este libro que está viniendo. ¿Cuándo va a llegar a la tierra? No sabemos, pero está viniendo. Vengo pronto. Conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. Hay que ser cristiano de una sola pieza, hay que ser constante, hay que conservar la fe y para que nadie nos arrebate el premio que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Porque Dios nos va a pagar. Dios nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras. Dice, a los que salgan vencedores, les daré que sean columnas en el templo de mi Dios. La iglesia es el templo de Dios en la tierra. Y aquellos que salgan vencedores y que no sean avasallados por la maldad y que no sean cristianos, llamamos una palabra muy última acá, donde yo vivo, que es trucho, le llamamos una persona que no son lo que dicen ser, que son otra cosa, y nunca más saldrán de allí. Y en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? La iglesia. Está la Jerusalén antigua, que tenía un templo, que era el lugar de la presencia de Dios, y está la Nueva Jerusalén, que es la iglesia de Jesucristo en la tierra. Cuando habla de la nueva, está hablando de la Nueva Jerusalén, y los que están en la Nueva Jerusalén están vestidos con vestiduras blancas. ¿Y qué son las vestiduras blancas? Son las obras justas de los santos, de aquellos que amamos a Dios de corazón. ¿Y qué dice acá? Que viene del cielo, de mi Dios. Vamos a
representar a la Iglesia por toda la eternidad. Y también escribiré en ellos un nombre nuevo. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchemos lo que la Biblia dice. No seamos pusilánimes. Creamos y seamos consecuentes con aquello que hemos creído. Bueno, espero que Dios los bendiga. Ya nos falta la última de las iglesias, la iglesia a la Odisea. También estaba cerca ahí la iglesia de Colosas, pero no la nombra. Era una iglesia importante, pero no la nombra. Bueno, que el Señor los bendiga y que seamos inteligentes para saber elegir.